Solventar la situación era la diferencia entre la vida y la muerte de la población melillense. El gobierno, sumiso a las instrucciones de los mismos que le habían asignado la misión en el Rif, acabaría dimitiendo como consecuencia de la masacre de Annual, no sin antes haber ordenado la utilización de gases asfixiantes contra los rifeños. Los mismos gases que habían sido utilizados durante la Guerra Europea de 1914-1918. Entretanto, el batallón disciplinario de Melilla era sitiado en el conocido como Blocao de la Muerte, y para socorrerlos se prestaron 15 legionarios, conscientes que iban a una muerte segura. Los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, en una Melilla acosada, tuvo lugar el combate de Casabona, un durísimo enfrentamiento que fue resuelto el 8 de septiembre, en el que se jugaba la seguridad de la ciudad y el control del monte Gurugú, lugar estratégico desde el que los rifeños hostigaban y que la legión salvó con un alto costo. Una semana después estaba todo preparado para tomar el Gurugú y Nador, pero el día 17 cayó herido Millán Astray, siendo sucedido en el mando por Francisco Franco. A finales de mes queda despejado el peligro a que había estado sometida Melilla y establecida una línea de seguridad a 30 kilómetros de la ciudad. El 9 de octubre era tomado el Gurugú y era restablecido el camino hacia Annual. El 24 se entraba en Monte Arruit y a finales de octubre había quedado alejada la amenaza. Estas gestas de la legión comenzaban a ser conocidas por el mundo y los alistamientos se realizaban en los lugares más inesperados. Los banderines de enganche se abrieron en Buenos Aires o en La Habana, pero también en Nueva York y Londres. Mientras tanto, el gobierno negociaba con el rey Suni, y el 18 de septiembre Abdelkrim proclamaba el nacimiento del Emirato del Rif, que fue saludado por Acció Catalana y Estat Català, que celebraban el hecho enviando un mensaje de solidaridad a Abdelkrim. El 17 de noviembre de 1922 le fue retirado a Millán Astray el mando sobre el tercio de extranjeros, dejando una hoja de servicios en la que consta que bajo su mando la legión había participado en 88 combates y había aportado 1.628 bajas. Habían transcurrido 2 años y 1 mes y 23 días desde la fundación de la legión. Con Millán Astray apartado, el gobierno y el Rausín y el rey Suni entablaron negociaciones políticas que desembocaron en la compra de la paz con dinero. El rey Suni, además de recuperar las propiedades que le habían sido expropiadas, obtuvo el nombramiento de varios familiares suyos como altos cargos de la administración. El 3 de diciembre, la prensa daba noticia de ello junto al anuncio de la crisis del gobierno, cuando José Sánchez Guerra, superado por la situación, presentaba en el Parlamento la cuestión de confianza y renovaba el gobierno, por breve plazo. El asunto se redondearía el 27 de enero de 1923 con el acuerdo por el que Abdelkrim daría libertad a los 326 supervivientes de Annual a cambio de 4 millones de pesetas. Por cierto, en este sentido, Alfonso XIII tuvo la genial expresión de que sí que está cara la carne de gallina. La humillación de España, si evidente desde hacía ya 2 siglos, había alcanzado una cota principalísima en 1898, pero ahora en mayo de 1923 debía seguir haciéndose manifiesta. La impopularidad de la guerra era general, y cuando el 13 de septiembre asumió el poder el general Primo de Rivera, se procedió a replegar el ejército de África, renunciando a gran parte del territorio ocupado tras el desastre de Annual, tras lo cual las jarcas de Abdelkrim se volvieron contra el Marruecos francés, que hasta entonces se había mantenido libre de la guerra. Abdelkrim seguía hostigando también el protectorado español, siendo que en abril de 1924 lanzó un duro ataque que fue rechazado por la unidad legionaria de Franco en Sidi Messaoud. Abdelkrim, que era poseedor del título de Caballero de Isabel la Católica, de la Cruz Blanca y Roja al Mérito Militar y de la Medalla de África,
Contaba con 200 ametralladoras y 100 cañones de diferentes modelos y calibres, pero evidentemente todo ese armamento apuntaba a España. En 1925 dominaba la Llévala, excepto las plazas de Ceuta, Tetuán, Arcila, Larache y Alcázar. Y la carretera que las une estaba protegida por una línea de bloqueos que constituían la llamada Línea Primo de Rivera. La ascensión de Abdelkrim era manifiesta y su influencia también llegaba al feudo de El Raisuni, a quien en enero de 1925 atacó Abdelkrim y apresó a Abdelkrim, tras lo cual el siguiente 13 de abril se lanzó sobre las líneas francesas acumulando una cadena de éxitos que obligaron el repliegue de las fuerzas francesas que en 3 meses, de abril a junio, había perdido 43 de las 66 plazas fuertes que tenía y había visto cómo su contingente, compuesto de 25.000 hombres, se veía reducido a 17.000 como consecuencia de las 6.000 bajas y los 2.000 prisioneros que le fueron infligidos por Abdelkrim, que llegó a amenazar Fez y a cortar la carretera de Fez a Taza. Ante esta situación, la indiferencia de Francia ante los acontecimientos sufridos por España previamente se convirtió en preocupación y voluntad de colaboración, lo que llevó a la firma de un tratado que tomó cuerpo el 26 de julio de 1925 con el objetivo de terminar con la revuelta rifeña. Más preocupados por la paz que por la guerra, se hicieron ofrecimientos a Abdelkrim, que incluía la autonomía del territorio del Rif con el reconocimiento implícito de su autoridad. Pero la respuesta dada por Abdelkrim fue el recrudecimiento de las acciones bélicas, tanto sobre el territorio controlado por Francia como con el ataque artillero de la isla de Alucemas, controlada por España. Estos hechos y otros de menor importancia demostraban palpablemente la negativa al ofrecimiento de paz. La idea de llevar a cabo un desembarco en Alucemas, que había sido barajada con anterioridad, volvió a estar sobre la mesa. Su forma se concretaría en 2 columnas. La procedente de Ceuta con las banderas sexta y séptima de la Legión, un tabor de regulares de Tetuán y una sección del parque móvil desembarcaría en la playa de la Cebadilla, y la de Melilla, con la segunda y tercera banderas de la Legión, realizaría una acción de distracción en Cala del Quemado y en la Cala Bonita para luego coincidir con los expedicionarios de Ceuta en la Cebadilla. A las 8:15 del día 6 de septiembre de 1925 dio comienzo un simulacro de desembarco frente al río Huatlau. Las tropas pasaron a las barcazas de desembarco K para dar la sensación de que se preparaban para el ataque, al objeto de que las fuerzas de Abdelkrim se distrajesen. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.